Muy buenos días, queridos estudiantes del segundo medio A y segundo medio B. Hoy vamos a desarrollar lo que es la guía número 8, que son los gobiernos de transformaciones estructurales. Ustedes ya revisaron, se les habló en la guía número 7 sobre el contexto mundial de Guerra Fría, un periodo donde habían dos bloques que peleaban más que en frentes militares. Era una carrera de tipo armamentista, de tipo espacial. Nunca se enfrentaron las dos grandes potencias de la Guerra Fría, que era Estados Unidos y Rusia, pero sí se enfrentaron apoyando en diversas naciones donde sí se pudo ver la Guerra Fría in situ. En el caso de la guía número 8 vamos a ver cómo interfiere la Guerra Fría en Chile y por qué estos tres gobiernos se llamaron gobiernos de acción estructurales. Dice, en 1958 se produjeron elecciones presidenciales, las que significaron el retorno de los partidos tradicionales al protagonismo político. Hubo un triunfo del 31.6% del candidato Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Jorge Alessandri, de Alessandri Palma, candidato independiente apoyado por los partidos de derecha. ¿Ya? Jorge Alessandri intentó imprimir a su gobierno un sello de reforma liberal a un modelo de industrialización destinado a dotar a la economía del impulso que necesitaba y su opinión de los sectores de derecha. Alessandri va a representar a los sectores de derecha, va a tener un rol sumamente importante en la economía, no solamente porque le toca recuperarse de una inflación, sino también porque un fenómeno natural le va a afectar, que es el terremoto de 1960 en Chile. Por tanto, tener un gran labor en lo que es superar la crisis económica. Si nosotros observamos aquí en el gráfico, finalmente Alessandri logra un éxito económico en la lucha contra la inflación. En obras públicas se hizo la pavimentación del camino longitudinal al sur. Tenemos desde Santiago a Puerto Montt la reconstrucción del sur por el devastador terremoto de 1960. Se realiza la construcción de más de 1000 escuelas primarias, 40 liceos, 39 establecimientos de enseñanza profesional y la creación de asociaciones de ahorro préstamo que posibilitan la construcción de 150.000 viviendas. Todo esto en el contexto que estaba pasando en Chile. Tenemos una pregunta de selección múltiple y tenemos lo siguiente. Dice, ante el temor de la revolución socialista que se expandiera por Latinoamericana con el apoyo de la URSS y lo que sería el avance del marxismo, Estados Unidos ofrece su cooperación para la implementación de reformas sociales graduales que permitieran apaciguar la explosiva situación social y la crisis económica en los años. Dice, en 1961 el presidente Kennedy junto a varios mandatarios del continente aseguraron la Alianza para el Progreso, plan que buscaba impulsar reformas estructurales en la región y fortalecer la democracia, conteniendo el avance de lo que eran los movimientos de izquierda. Tenemos una Latinoamérica que siempre va a depender de Estados Unidos. Sin embargo, ellos, por el miedo del avance de los que son los movimientos de la izquierda, van a desarrollar esta alianza un poco para tener a América retenida en el bloque liberal, en el bloque de Estados Unidos, y va a prestarle plata a las naciones latinoamericanas para que ellos desarrollen diferentes reformas. En el caso de Chile, la reforma agraria principalmente, y así tenerlos como una especie de aliado. Empieza el gobierno de Alessandri con la primera reforma agraria, promulgada en el 62, estamos hablando del siglo XX, 1962. Si bien sus alcances fueron en la época muy reducidos, por eso se le llamó la reforma de los maceteros, esta primera iniciativa crea la institucionalidad que sirve para que los gobiernos posteriores puedan profundizar la reforma agraria. Por ejemplo, la Corporación de Reforma Agraria, que es el CORA, y el INDAP, que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Vamos a entender como reforma agraria el hecho de que se les expropie los terrenos a los grandes hacendados que no están ocupando y se les entregue a los campesinos para que lo puedan producir y
y mejoren su situación económica y por cierto la del país. Tenemos que en el 64 llega al gobierno Eduardo Frei Montalvo, padre de un presidente postdictadura, representando a los partidos del centro. Vamos a ver que estos gobiernos de transformaciones estructurales van a ser bastante excluyentes respecto a sus ideologías. Teníamos a Alexandri con los partidos de derecha, ahora vamos a tener representado en el poder los partidos de centro. Y principalmente representando al partido político que crea Eduardo Frei, que es la Democracia Cristiana. Dice, los cambios debían efectuarse sin transgredir el marco institucional del país y se debía evitar que el Estado controlase el devenir total de la sociedad. Es decir, había que implementar una revolución en libertad, y es así como llamaron su programa. Tenemos que el objetivo de la revolución en libertad o del programa de Eduardo Frei era realizar una profundización en la reforma agraria que había iniciado Alessandri, realizar una promoción popular, esto aquí, pequeñas organizaciones desde su cotidianidad, juntas de vecinos, deportivos, sindicatos participaran de la política, y la chilenización del cobre, a lo que vamos a llamar la estrategia de comprarle a los británicos, a los estadounidenses las grandes mineras para hacerla parte del Estado chileno. Tenemos preguntas de selección múltiple. Sindicalización campesina, porque el proceso de reforma agraria propuso o impulsó, mejor dicho, la sindicalización campesina. Tenemos pregunta 3 de selección múltiple. Y tenemos la política de los 3/3 que ya hemos visto cómo se ha ido desarrollando. Y todo esto se debe principalmente al aumento de la población que podía votar. Desde 1949 desde los años 30 pueden votar las mujeres en la política. Tenemos también que aumenta la población que vota porque pueden votar los analfabetos, y una serie de modificaciones que se hicieron en el sistema electoral. Y en el cuadro observamos muy bien lo que es la política de los 3/3 ya a fines de los años 60, principios de los 70. Tenemos que Chile se divide en tres: un gran porcentaje de derecha, un gran porcentaje de centro y un gran porcentaje de izquierda, prácticamente igual. En este caso, en las elecciones del 70 va a definir esta elección un pequeño porcentaje casi milimetral, en el que sale finalmente victorioso Salvador Allende, que es el porcentaje de izquierda. Tuvimos ya un gobierno de derecha con Alessandri, un gobierno de centro con Frei, y finalmente tenemos un gobierno de izquierda. El 4 de septiembre de 1970 se desarrolló la elección presidencial, Allende apoyado por la Unidad Popular. Dice, la UP o Unidad Popular tenía una propuesta denominada Vía Chilena al Socialismo, definida como una manera de alcanzar el socialismo a través de la institucionalidad democrática. No tenía la idea de convertir Chile en una dictadura marxista, sino que de alcanzar el socialismo y la ayuda hacia las personas mediante la vía legal, mediante una vía institucional. Por el carácter original de esta estrategia política también se le conoció como la revolución con sabor a empanadas y vino tinto. Tenemos las características del plan de López, pregunta de comprensión lectora y selección múltiple. Tenemos los grandes aportes del gobierno de Allende, que fue la nacionalización finalmente del cobre, cuando ya se compra la mayoría de las acciones a las empresas que controlaban este recurso, y el cobre finalmente pasa a ser chileno. Tenemos la expropiación de la industria, y el Estado se hace cargo de varias industrias, y este proceso se llama la estatización de las industrias, y las va controlando y las va guiando hacia satisfacer las necesidades de la población.
tener recursos para satisfacer las necesidades de la población. El gobierno de la Unidad Popular se había propuesto profundizar en la reforma agraria de Frei Montalva y dice que se realizan notables esfuerzos para mejorar la calidad de vida de grupos más pobres. Se destaca especialmente sus avances en educación, salud y vivienda. Pregunta de selección múltiple. Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, nos vemos hasta un próximo video.